Yo creo que todos nosotros queremos ir por la vida basados en la razón, ¿verdad? En lo que pensamos, mira, vamos a hacer un proyecto, vamos a hacer algo, o sea, todo muy bien montado. O sea, yo creo que todos nosotros estaríamos en lo cierto si todo lo que hacemos vamos haciendo basado en la razón, ¿no? O sea, en la cordura. Y de esta manera quizás casi todo nos saldría muy bien, ¿verdad o mentira? ¿Verdad? Si vamos todos bien así, pero la realidad es muy diferente de lo que queremos y de lo que anhelamos, ¿sí o no? ¿Cuántos de nosotros no hemos actuado basados en nuestros sentimientos? ¿Verdad? ¿Cuántos de los que estamos aquí, sea al venir el sentimiento, actuamos basado en ellos? Yo creo que a todos nosotros nos ha pasado en menor o mayor medida. ¿Os suena Efesios 4:26 que dice: airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo? Aquí está diciendo que, o que significa más bien, que debemos resolver y dejar ir el enojo el mismo día en que surge, sin permitir que se prolongue y cause mayores daños, o nos lleve directamente a pecar. En otras palabras, se dice que el sentimiento del enojo, de la ira y etcétera, nos puede llevar a graves consecuencias, aleluya, o sea, a graves decisiones que lamentaremos por el resto de nuestras vidas. Y lo razonable es: controlo mis sentimientos y hago uso de la razón y busco la solución para el conflicto. Esa sería la salida y la respuesta para este sentimiento que viene de pronto y aparece en nuestras vidas. Pero Dios nos ha creado con la capacidad, la doble capacidad, la una de razonar y la otra de sentir. No somos máquinas, no somos robots, tenemos sentimientos, ¿vale? Tenemos, o sea, esta facultad que Dios nos ha regalado para nosotros. Y todas las historias bíblicas están repletas de las dos cosas: personas que pensaron y actuaron, y otras que sintieron y actuaron. Yo creo que más de una que de otra, ¿verdad? O sea, la mayoría de las historias está basado en sentimientos, ¿verdad? O sea, el hombre que se le pisó el pie, él cogió una espada y cortó la oreja. O sea, el otro que quería que cayera fuego del cielo porque se sentía frustrado, y así sucesivamente. Y las encontraremos por todos los lados. ¿Por qué? Porque fuimos creados tal cual. Pero antes de continuar, quiero presentarlos más o menos, no en profundidad, la definición de ambos, la razón y el sentimiento, porque aunque se parezcan, son totalmente y completamente diferentes, ¿vale? La razón, en su lugar, es la facultad del ser humano de pensar, reflexionar para llegar a una conclusión o formar juicio de una determinada situación o cosa, ¿vale? En cambio, el sentimiento es un estado de ánimo que se produce por causas que lo impresiona a uno, ¿vale? Y estas pueden ser alegres y felices, o dolorosas y tristes. El sentimiento surge como resultado de una emoción que permite que el sujeto sea consciente de su estado anímico, y los sentimientos están vinculados a la dinámica cerebral y determina cómo una persona reacciona ante distintos eventos. Se trata de impulsos de la sensibilidad hacia aquello imaginado como positivo o negativo. Amén. O sea, en otras palabras, la razón es: yo pienso, yo reflexiono
y voy a llegar a una conclusión y una acción. Amén. El sentimiento viene, se allega y claro, eso hace que o negativamente o positivamente nosotros actuemos en consecuencia. Hasta aquí podemos ver que hay una diferencia enorme entre una cosa y la otra. Y en lo que vamos a profundizarnos en el día de hoy será hablar de los sentimientos, ¿vale? Pero en especial de uno solo, que para mí es básico como cristiano que soy. ¿Por qué? Porque pienso que ese sentimiento es por decir, si podemos controlarlo, podemos ser sanados de este sentimiento. Entonces, cuando realmente podemos tener una vida plena en Cristo Jesús, hasta que este sentimiento no es completamente quitado de nuestro corazón, de nuestras vidas, es imposible tener una relación completa con Jesús, con nuestro Dios. Y por supuesto, hay muchísimos sentimientos que sería imposible nombrarlos a todos en una sola reflexión. Pero recordad bien lo que hemos dicho antes, ¿no? Los sentimientos son producidos por causas ajenas. Lo contrario de la razón, que es una facultad de reflexionar sobre cualquier cosa, ¿vale? Vamos a dar dos ejemplos aquí rápido, para luego entrar, o sea, en profundidad y hablar de este sentimiento que quiero hablar y compartir con vosotros en esta mañana. La razón es, yo tengo que cambiar de coche, o sea, hay una necesidad, ¿sí? Entonces, ¿qué hace pensando racionalmente? O sea, yo soy capaz de hacer un juicio, tomar una decisión, hacer cuentas, y eso no quiere decir que durante el trayecto del proyecto no surja algún sentimiento, ¿no? Sea preocupación, o sea, ¿será que llegaremos? ¿Podremos? ¿Verdad? Pero la razón te impulsa a hacer algo, ¿de acuerdo? Pero en cambio el sentimiento es, yo recibo una mala o una buena noticia. Esto produce dentro de mí uno o varios sentimientos a la vez y al mismo tiempo puede causar y producir reacciones muy adversas, ¿verdad? Cuando recibimos una mala noticia, esto nos impacta tan profundamente que inmediatamente, o sea, el impulso nos dice que tenemos que hacer algo. Pero el problema es que si nos basamos en nuestras emociones, quizás metamos la pata, nos equivoquemos profundamente, solo por no poder, o sea, razonar, pensar un poco y luego actuar. Y he dicho antes que hay muchas y muchas historias que están relacionadas directamente con el sentimiento del que les voy a hablar el día de hoy. Jesús mismo lo sintió cuando por tu causa y por mi causa, Él sintió y supo en primera persona lo que era sentirse solo. En Mateo capítulo 27, versículo 46, dice así, Mateo 27, 46 dice, cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactani, esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Fue la manifestación del odio de Dios hacia el pecado, de alguna manera inexplicada, que Jesús experimentó en esta terrible hora. El sufrimiento que soportó fue debido a nosotros. Y ese sufrimiento es ese sufrimiento por el cual podemos ser salvos de la muerte eterna. Amén. Hasta el mismísimo Jesús lo sintió en su propio cuerpo, en sus propias emociones. Aleluya. Y también el salmista, en el Salmo 51, versos 10 y 12, dice, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí.
no me eches de delante de ti, y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación, y espíritu noble me sustente. Aleluya. De esta misma manera, como Jesús, el salmista también sintió ese sentimiento que ahora lo nombraremos, y yo creo que ya con las pistas todos ya sabremos de lo que vamos a hablar en esta mañana. Pero también Moisés lo dijo con una seguridad que él tenía en Dios y una confianza completa. En Éxodo capítulo 33, versículos 14 y 15 dice: y él me dijo, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Y Moisés respondió, si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. Aleluya. O sea, Moisés podía haber pedido cualquier cosa para el Señor y él se lo había dado. Moisés podía demandar cualquier material, cualquier cosa, y el Señor lo había dicho. Pero ahí había algo muy importante que para Moisés era vital, y que sin esto, aleluya, él no podría seguir adelante. Si tu presencia no ha de ir conmigo, pues de aquí no nos moveremos, no saldremos de este lugar. ¿Ya sabes de qué sentimiento estoy hablando? ¿Sí? ¿Quién lo sabe? Cuando uno es dejado solo, cuando uno se siente solo, se siente que abandonado, ¿verdad? Y es sobre ese sentimiento que quiero hablar, porque es un sentimiento que acompaña al ser humano desde el Génesis hasta el día mismo del Pentecostés, según la Biblia. Porque fue en este día que Dios cumplió su promesa, que aquel que lo recibe como su Salvador jamás, nunca jamás se sentirá solo y desamparado. Pero ¿qué es el abandono en sí? Dejar solo a algo o a alguien, alejándose de ello o dejando de cuidarlo. En el Antiguo Testamento el abandono tiene diferentes connotaciones y suele estar asociado con la ausencia de la protección y del cuidado divino. Amén. O sea, es algo que ese sentimiento nos deja completamente inhabilitado, completamente anulado, porque cualquier cosa, hasta mismo un pequeño animal que lo tenemos como mascota, o sea, si lo dejamos un tiempo solo y no por voluntad, no por maldad, él ya se siente mal, ¿sí o no? Imaginaros estos animales, hablando de animales, cuando son abandonados, el sentimiento de ellos se ve conturbado. Y de la misma manera, nosotros cuando sufrimos el abandono, ¿vale? O sea, que nos dejan solo o se alejan de nosotros, esto nos conmueve el alma desde lo más profundo, porque es un sentimiento que nos acompaña hace mucho tiempo, ¿vale? El Salmo 27:10 dice, el Salmo 27 dice, aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. Aleluya. En 2 Corintios capítulo 4 versículo del 7 al 9 dice, pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todos, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. Aleluya. Porque cuando uno está abandonado, entonces significa que hay una ausencia de protección, hay una ausencia de cuidado. Pero cuando uno está bajo y mora bajo la sombra del Altísimo, aleluya, dice la palabra de Dios,
uno puede pasar por tribulaciones, uno puede pasar por angustia, uno puede estar apurado y, aleluya, perseguido, derribado, pero la presencia de Dios, ese sentimiento de paternidad, ese sentimiento de presencia real, aleluya, nos da la respuesta para cada una de las situaciones. Atribulado en todo, mas no angustiado. En apuro, mas no desesperados. Perseguidos, mas no desamparados. Derribados, pero no destruidos. ¿Por qué? Porque el Señor está y mora dentro de nuestros corazones. Desde Génesis, Dios se preocupó con nosotros para que no estuviéramos solos en ningún momento, ¿verdad? En Génesis 2:18 dice, y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo. Le haré ayuda idónea para él. Un Dios tan perfecto, un Dios tan maravilloso, aleluya, tan cuidadoso con su creación, al mirar a Adán, con todo lo que tenía, el jardín solo para él, los animales, las frutas, todo, pero aún así, ese sentimiento no podía estar en el corazón de Adán. ¿Por qué? Porque dice la palabra de Dios que todos los días Dios venía a pasearse con él, estaba con él, pero luego él tenía su tiempo libre, pero ese tiempo libre el Señor dijo, wow, él no puede estar solo mucho tiempo, él tiene que estar acompañado, porque es algo que todos nosotros anhelamos y lo necesitamos, ¿verdad? Todos anhelamos siempre tener, o sea, compañía, siempre estar al lado de alguien, siempre estar recibiendo mensajes, hablando con alguien. ¿Por qué? Porque es algo que todos nosotros lo necesitamos. Aleluya. Pero algo ha ocurrido desde Génesis, aleluya, porque cuando el hombre cayó en pecado, se acabaron los paseos por la tarde. Se acabaron aquellos momentos de charlas, aleluya, cuando juntos caminaban Dios y el hombre. Se acabaron aquellos momentos de intimidad porque hubo algo que separó el hombre de su Dios. Y este sentimiento fue el primero que entró en el corazón de Adán y de Eva. O sea, se sintieron solos, abandonados. Aleluya. Este momento que ellos tenían, estos momentos que no eran pocos, estos momentos les traían gozo y alegría. De la misma manera nos pasa a nosotros cuando estamos juntos en comunión, ¿verdad? Cuando nos reunimos aquí, o sea, los domingos, los martes, los cultos que hacemos de misiones, en todo momento esto produce alegría y gozo en nuestros corazones. Aleluya. ¿Qué pasaría cuando Dios llegaba y hablaba con Adán cada día y decía, mira, ¿qué tal Adán? ¿Cómo fue el día de hoy? ¿Qué nombre pusiste a los animales de esta vez? No sé, porque eran muchos, ¿no? Y Adán le contestaba, esas son palabras mías, no está en la Biblia, ¿eh? Señor, hoy he puesto 5 nombres de animales, este le llamaré el caballo. Y Dios le decía, caballo. ¿Por qué caballo? Porque tiene cara de caballo. Dios dice, pues sí, tiene cara de caballo. Pues será caballo. Y esta aquí, ¿cómo se llamará? Esta le pondré el nombre de avestruz. Avestruz, Adán. ¿Por qué avestruz? Porque es un ave y es tan grande que yo decía, avestruz, ¿no? O sea, y Dios, pues tiene sentido, ¿no? Pues avestruz será, ¿no? Y esto habla de una cercanía, de algo que tenía, pero todo eso fue roto. ¿Por qué? Porque el pecado tiene el poder y la capacidad de separar el hombre de su Dios, ¿vale? O sea, vemos, no hace falta que busquemos porque son 3 capítulos, de los capítulos 10 al 13 de Ezequiel, por causa del pecado y de la idolatría del pueblo de Dios, la gloria del Señor abandona el templo. La presencia del Señor se retira de aquel lugar, aleluya, y el sentimiento del pueblo de abandono duró nada más y nada menos que 400 años. ¿Vale?
este vacío, ¿no? O sea, yo creo que a todos nosotros nos ha pasado cuando tenemos visitas buenas en casa, ¿no? Que se quedan hospedados con nosotros. Cuando se van, se queda un vacío. O cuando alguien se muere, ¿verdad? O sea, antes la casa parecía que estaba llena, completa, pero cuando aquella persona se muere, wow, la casa se queda enorme. Parece que no encontramos nuestro lugar porque falta aquella persona, ¿verdad? Aleluya. Y cuando la gloria de Dios salió del templo, o sea, aquello se quedó vacío. Y durante 400 años el pueblo de Israel estuvo, o sea, completamente, se ha apartado de aquella comunión diaria, hasta que llegó el gran día cuando Jesús entró en el templo, aquella lectura tan bonita, ¿verdad? Montado en un burrito, y todos proclamaban: Hosanas, bendito el que viene en el nombre de Jesús. Hasta este presente momento, aleluya, la gloria de Dios se había apartado, y ahora por medio de Jesús, que es la gloria de Dios, la imagen del Dios, aleluya, entra otra vez en el templo, simbolizando que otra vez, aleluya, la comunión estaba establecida. Pero nuestra historia de hoy, aleluya, es una historia muy apasionante. Más que apasionante, es sobrenatural. Amén. Vamos a leer capítulo 3 de Daniel. Y me preguntaréis, ¿qué tiene que ver un horno ardiente con el abandono? Aleluya. ¿Qué tiene que ver un rey soberbio con el abandono? Ya me lo explicaré. Ya tranquilos que la palabra de Dios es tremenda, es viva y es eficaz. Amén. Dice así, Daniel capítulo 3, a partir del versículo 3, de 1 en adelante. Dice: el rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro cuya altura era de 60 codos y su anchura de 6 codos. La levantó en el campo de Dura, en la provincia de Babilonia. Y envió el rey Nabucodonosor a que se reuniesen los sátrapas, los magistrados, capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de las provincias, para que viniese a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Fueron pues reunidos los sátrapas, magistrados, capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de las provincias, y a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Y estaba en pie delante de la estatua que había levantado el rey Nabucodonosor. Y el pregonero anunciaba en alta voz: mándase a vosotros, oh pueblos, naciones y lenguas, que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado. Y cualquiera que no se postre y adore, inmediatamente será echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Por lo cual, al oír todos los pueblos el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, todos los pueblos, naciones y lenguas se postraron y adoraron la estatua de oro que el rey Nabucodonosor había levantado. Por esto, en aquel tiempo, algunos varones caldeos vinieron y acusaron maliciosamente a los judíos. Hablaron y dijeron al rey Nabucodonosor: Rey, para siempre vive. Tú, oh rey, has dado una ley que todo hombre, al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, se postre y adore a la estatua de oro. Y el que no se postre y adore, sea echado dentro de un horno de fuego ardiendo.
hay algunos varones judíos, los cuales pusiste sobre los negocios de la provincia de Babilonia, Sadrach, Mesach y Abdenego. Estos varones, oh rey, no te han respetado, no adoran tus dioses, ni adoran la estatua de oro que has levantado. Entonces Nabucodonosor dijo con ira y con enojo, ¿vale? Sentimientos, que trajesen a Sadrach, Mesach y Abdenego. Al instante fueron traídos estos varones delante del rey. Habló Nabucodonosor y les dijo, es verdad, Sadrach, Mesach y Abdenego, que vosotros no honráis a mi Dios, ni adoráis a la estatua de oro que he levantado. Ahora pues, ¿estáis dispuestos para que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua que he hecho? Porque si no la adorareis, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo. ¿Y qué Dios será que os libre de mis manos? Aleluya. La historia es dramática, ¿verdad? Y no había por dónde salir huyendo. O sea, de todas naciones, pueblos, lenguas, había una muchedumbre y solo estos tres dijeron que no se postraría delante de aquella imagen. Pero aquí se equivoca Nabucodonosor diciendo, ¿y qué? ¿No? ¿Y qué Dios os podrá librar de mis manos? Estaba diciendo aquí, nadie os podrá librar de esta situación. ¿Por qué? Porque estáis en mis manos. Apuntar bien esto, ¿no? O sea, como que ellos eran unos desahuciados, estaban allí prestados y de verdad eran esclavos, ¿no? Estaban allí esclavizados en Babilonia. Pero lo que no se daba cuenta todavía, Nabucodonosor, con su orgullo, aleluya, es que ellos no estaban solos, como él pensaba. Amén. Como él se creía. Y luego versículo 16 dice, Sadrach, Mesach y Abdenego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo, no es necesario que te respondamos sobre este asunto. O sea, estaba razonando delante de una situación. Amén. No es necesario. He aquí, nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Una decisión razonable, pensada, ¿verdad? Aleluya, imaginaros estos tres, ¿qué haremos? Salió un decreto que hay que postrarse todos delante de una imagen y nosotros solo creemos en un Dios y sabemos que es el Dios verdadero. ¿Qué haremos? Imaginaros la conversación entre los tres, mira, aunque nos maten, pero no adoraremos a otros dioses. Aunque nos despedacen, nos quemen vivos, pero no nos postraremos delante de nadie, porque sabemos que Él está con nosotros y Él es poderoso para librarnos. Y si no, nos mantendremos firmes. Aleluya, firmes. Estaban amenazados de muerte, y una muerte muy cruel y dolorosa. Imaginaros, ¿a quién de nosotros se nos ha, no se ha tocado el aceite caliente, no sea cuando estamos cocinando, no sea, eso para nosotros, no sea, es mortal, duele, ¿verdad? Imaginaros ser echado dentro de un horno ardiendo. El dolor y el sufrimiento previos a la muerte tiene que ser horrible. Pero aún así los sentimientos de ellos
no les llevó, aleluya, a tomar una decisión precipitada. Mira, se nos van a matar, se nos van a quemar vivo. El miedo al dolor, el miedo a la muerte. Podía decir, mira, rey, si el problema es adorar, pues aquí nos postramos y se acabó la historia. Pero aquí ellos pensaron claramente, pero Dios no es nuestro Dios. No ha sido Él que nos sacó de Egipto. No es Él que abrió el mar rojo en dos partes. No es este el Dios que servimos. Entonces no podremos. Aunque el miedo se apoderó de ellos, el temor, el miedo al dolor, lo que sea que pasó en sus cabezas, pero razonalmente, aleluya, ellos tenían claro que Dios estaba con ellos. Versículo 19. Entonces Nabucodonosor se llenó de ira y se demudó el aspecto de su rostro contra Sadrach, Mesach y Abdenego, y ordenó que el horno se calentase 7 veces más de lo acostumbrado. ¿Vale? 7 veces más. Y mandó a hombres muy vigorosos que tenía en su ejército que atasen a Sadrach, Mesach y Abdenego para echarlos en el horno de fuego ardiendo. Entonces estos varones fueron atados con sus mantos, sus calzas, sus turbantes y sus vestidos y fueron echados dentro del horno de fuego ardiendo. Y como la orden del rey era premiante y lo habían calentado mucho, la llama del fuego mató a aquellos que habían alzado a Sadrach, Mesach y Abdenego. Y estos 3 varones, Sadrach, Mesach y Abdenego, cayeron atados dentro del horno de fuego ardiendo. Amén. Pero pasó algo sobrenatural en esta historia. Versículo 24. Entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo: a ver si hemos hecho bien las cuentas, a ver si hicimos bien. ¿No hemos echado a 3 varones atados dentro del fuego? Y ellos respondieron: sí, rey, eran 3, Sadrach, Mesach, o sea, llevamos rato hablando, ¿no? Sadrach, Mesach y Abdenego, Sadrach, Mesach y Abdenego. No fueron 4, fueron 3, aleluya. Y además atados, sí, lo atamos, los hombres ahí, los cachas ahí de tu ejército, lo ataron bien fuerte y los echaron. Y él dijo: he aquí yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego y sin sufrir ningún daño. Y el aspecto del cuarto es semejante al Hijo de los dioses. Aleluya. O me estoy volviendo loco, o algo está pasando dentro del horno. Aleluya. Hemos echado a 3 hombres, 3 varones, y ahora veo 4. Hemos echado a 3 varones de manos y pies atados, ahora les veo caminando, y además es como si estuviera en su casa. El fuego no le hacía daño de ninguna manera. Entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego ardiendo y dijo: Sadrach, Mesach y Abdenego, siervo del Dios Altísimo. Antes dijo: mira, no tenés a nadie, aleluya, que les pueda sacar de mi mano, aleluya. Pero ya empieza diciendo: siervo del Dios Altísimo, salid y venid. Que no es bobo, él podía ir buscarlos allí, ¿no? Pero si yo voy a buscarlos, me quemaré yo. O sea, mejor que vengan ellos. Amén. Aleluya, porque Sadrach, Mesach y Abdenego estaban bien acompañados, no estaban abandonados como se pensaba Nabucodonosor. Pero Nabucodonosor dijo: si yo voy me quemaré, porque los otros soldados nada más acercarse al horno se quemaron y se murieron. Así que es mejor que ellos vengan, por si acaso. Amén.
Y dice la palabra de Dios, Sadrach, Mesach y Abednego salieron de en medio del fuego. Y se juntaron todos, los sátrapas, los gobernadores, los capitanes y los consejeros del rey, para mirar a estos varones, como el fuego no había tenido poder alguno sobre sus cuerpos, ni aun el cabello de sus cabezas se había quemado. Sus ropas estaban intactas y ni siquiera olor de fuego tenían. Aleluya. Esto es maravilloso. Aleluya. Y hay un detalle aquí muy importante. Nada se había quemado, ni olor se sentía, pero sí se quemó algo. Aleluya. Algo se quemó. Las cuerdas que les ataban. Las cuerdas que los ataban de manos y pies se quemaron. El sentimiento de abandono se esfumó. Amén. Los que les ataban quizás, Señor, aleluya, estamos solos en esto, estamos desamparados, estamos desahuciados, aleluya. Y el símbolo de estas cuerdas que fueron quemadas, las únicas cosas que fueron quemadas, aleluya, y fueron quitadas de ellos, aleluya, simbolizaba que ellos no estaban solos. Y les fue quitada, aleluya. Dice versículo 28. Entonces Nabucodonosor dijo, bendito sea el Dios de ellos, de Sadrach, Mesach y Abednego, que envió su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él y que no cumplieron el edicto del rey y entregaron sus cuerpos antes de servir y adorar a otro Dios que su Dios. Por lo tanto, decreto que todo pueblo, nación o lengua que dijere blasfemia contra el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego sea descuartizado y su casa convertida en muladá, por cuanto no hay Dios que pueda librar como este. Aleluya. Entonces el rey engrandeció a Sadrach, Mesach y Abednego en la provincia de Babilonia. Aleluya. Aleluya. A modo grosso, aleluya, hablando claramente, cuando ellos fueron acusados, daba la sensación que estaban solos, ¿verdad? Mucha gente, pueblos, lenguas y naciones, cuando ellos fueron acusados, estaban solos. En el juicio rápido, cuando Nabucodonosor les condena, allí también nadie se puso a favor de ellos. Parecía que ellos seguían y continuaban solos, ¿verdad? Y también en la sentencia, cuando fue decretado, aleluya, que tenían que morir, ellos también parecía que estaban solos y abandonados. Y cuando fueron echados en el horno, ya está. O sea, no hay dudas ninguna que ellos están solos y van a arder y van a quemar y solo que les quedará las cenizas. Aleluya. Pero, aleluya, dentro del horno no. Allí ellos no estaban solos. En el lugar menos insospechados, en el lugar menos probable, aleluya, quizás en la hora de la acusación pudiera levantarse algún gobernador. No, esos chicos son honrados. No hace falta acusarle de tal manera, ¿verdad? En la hora de la sentencia, oh rey, por favor, capacítalo y tal. No, o sea, en ningún momento ellos tuvieron apoyo de nadie. Y quizás por eso Nabucodonosor dijo, mira, no hay nadie que les pueda librar de mis manos. No hay un Dios siquiera que puede librarlos de mi ira. Aleluya. Pero dentro del horno la cosa cambió. Aleluya. Dice que ellos no estaban solos. Y además, la cuarta persona, el otro que estaba allí con ellos, el mismo Nabucodonosor proclamó, era como si fuera el hijo de los dioses.
Era algo sobrenatural de lo que estaba pasando allí dentro. Entonces podemos decir aleluya, porque aunque sabemos que la lucha es grande, el problema es enorme, en medio del dolor tú te sientas solos, aleluya. Escucha lo que te dice el Señor en este día y solo para ti. Isaías 49, versículos del 14 al 16, dice así el Señor, hablando ahora a tu corazón directamente. Aleluya. Pero Sión dijo, me dejó Jehová y el Señor se olvidó de mí. En otras palabras, yo me siento totalmente abandonado en medio de esta prueba, en medio de esta lucha, de esta dificultad. Aleluya. Así como Sión dijo, quizás tú estés diciendo ahora, Señor, me siento solo, me siento abandonado, como que nadie se preocupa por mí. Aleluya. Dice el Señor, versículo 15, ¿se olvidará la mujer de lo que dio a luz? Una mujer al parir su hijo, aleluya, se olvidaría ella después de un dolor tremendo y de la espera y del amor que ella ya siente por esta criatura, para dejar de compadecerse del hijo de su vientre. Es algo impensable, ¿verdad? Una madre olvidarse de su hijo. Pero dice más adelante, aunque olvide ella, yo nunca me olvidaré de ti. Versículo 16, he aquí que en las palmas de las manos te tengo grabado, esculpido, y delante de mí siempre estarán tus muros. Aleluya. ¿Qué quiere decir? El Señor jamás te va a abandonar. El Señor jamás te dejará solo. Pero pastor, y esa situación, acordaros de Sadrach, de Mesach y Abednego, aleluya, en la sentencia, en la acusación, quizás parecía que estaban solos, pero no estaban solos. En el juicio parecía que estaban solos, pero tampoco estaban solos. En la sentencia final parecía, daba a entender que también estaba solo, que Dios no estaba allí. Dios estaba ocupado en otras cosas, aleluya. Y en el cumplimiento de la sentencia, cuando ya no había más solución, ya estaban dentro del horno, aleluya, es cuando se presenta el Señor, aleluya. Y no solo le trae la presencia inconfundible de su Espíritu Santo, sino que se pasea con ellos y empiezan a hablar. No se sabe si hablaron, aleluya. Quiero pensar que dijeron uno al otro, ¿y eso qué es? Aleluya, ¿qué está pasando aquí? O sea, no quemamos, no ardemos, no nos duele. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Aleluya. Y el cuarto hombre estaba allí con ellos, confirmando que el Señor jamás abandona a sus hijos. Aleluya. Jamás ese sentimiento puede estar en nuestro corazón. Y hay algo que tenemos que entender en este día, y es lo más importante, es que hay algo que nos separa del amor de Dios. Y este sentimiento de abandono que muchas veces sentimos, hemos sentido los que no tenemos a Cristo todavía en nuestro corazón, no es por otra cosa, es por causa del pecado. Es por causa de lo que hacemos, aleluya, que este vacío invade nuestras almas. Sin contar aquellos que todavía ni siquiera conocen a Cristo, han aceptado a Él como su Salvador. Es un vacío enorme que lo consume por dentro. ¿Por qué? Porque están lejos y se sienten solos. Se sienten abandonados, parece, y dicen muchos, parece que el universo conspira contra mí. Aleluya. Es por causa del pecado. Pero Dios quiere sacar este sentimiento de abandono, ese sentimiento de vacío. Aleluya. Porque una y otra vez Él dice, no temas. ¿Qué dice más? Porque yo estoy contigo. Y Jesús en sus últimas palabras ministeriales y terrenales, aleluya, dijo claramente, he aquí, yo estoy con vosotros
todos los días hasta el final. ¿Qué significa? Sentimiento de abandono, nunca más. Así que Dios quiere que grites, que clames por Él, para que de nuevo puedas estar en su presencia y nunca jamás te sentirás abandonado. Amén. Hay un salmo muy bonito, muy tremendo, que lo expresa de una manera poderosa. El Salmo 42. Lo concluiremos con este salmo. Verso 1 dice: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, mi alma. Mi alma tiene sed, sed del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos los días: ¿dónde está tu Dios? Aleluya. La sed espiritual, al igual que el alma humana, ese siervo tiene una necesidad vital de agua para sobrevivir. Amén. Y este alma, tu alma, mi alma, necesita la presencia de Dios para el sustento espiritual. La sed del siervo simboliza la búsqueda de la satisfacción espiritual que solo Dios puede proporcionar. Pero también hay un dato curioso, aleluya. Hay algo muy curioso en esta historia. El siervo no brama por las aguas físicamente porque tiene sed de verdad. Él lo hace es cuando se siente acorralado, está siendo perseguido por una fiera, está en peligro, y al correr y al luchar por su vida, él empieza a sudar, pero el olor que desprende, aleluya, es un sentimiento de miedo y de desesperación. Y mientras va corriendo, va sudando más y más, desprende el olor. Y él empieza a clamar, él empieza a bramar por las corrientes de agua, porque sabe que el enemigo, la fiera, el león, el oso que va detrás de él, ya no le sigue por lo que ve, sino le sigue por el rastro de olor que va dejando por el camino. Y él sabe que si no quita este olor de encima, seguramente será apresado y muerto y devorado por este animal. Y es por eso que él clama por esta corriente de agua, porque él sabe que necesita lavarse y deshacerse del sudor. Y una vez que lo hace, el enemigo pierde su rastro. El enemigo ya no sabe por dónde va, porque el siervo corre más rápido y el enemigo va detrás tranquilamente, solo detrás del olor. Pero llega un momento que la fiera, el animal, dice: ¿por dónde va? ¿Por dónde ha ido? ¿Dónde está? Pierde rastro, porque cuando el siervo encuentra el agua, lo primero que hace es zambullarse en ella para quitar el olor del miedo, para quitar el olor de esa desesperación. Y una vez que lo hace, ya no es vulnerable porque está libre de aquel olor, y los depredadores le pierden el rastro. Y esta metáfora la utilizamos como esta necesidad de la purificación espiritual, esa desesperación por Dios y su protección divina. Y es por eso que nosotros, aleluya, cuando leímos antes, ¿qué es lo que te aparta de Dios? ¿Qué es lo que te aleja de su presencia? ¿Qué sentimiento es este que permanece en tu corazón? De abandono, de temor, de algo que no te puedes explicar a ti mismo. Aleluya. Así que el Señor te invita hoy que grites
y clames por el agua viva que es Jesucristo. Y dígale: Señor, lávame de mis pecados, aleluya. Y la muerte que me acechaba, la condenación que me acechaba, aleluya, perderá el rastro y ya no me encontrará, porque estaré justificado por ti. Aleluya. Por eso el Señor quiere que clames y pidas al Señor, aleluya, socórreme, aleluya, y Él lo hará.